presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos la satisfacción de recibir a don Javier Fernández, presidente del Principado de Asturias, y también tenemos el honor de que haya aceptado presentarle el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, don Alfredo Pérez Rubalcaba. La tribuna es suya. Buenos días a todos y a todas. Espero que me crean si les digo que el mundo de la política es un mundo duro, que uno está en política por convicciones, por principios, pero que hay momentos en que la cosa resulta soportable por los compañeros, porque sabes que a tu lado, aunque a veces sea a más de 400 kilómetros, hay gente que quieres y que respetas, como a Javier Fernández. Si me pidieran el retrato robot de lo que para mí debe ser un buen socialista, alguien que representara lo que hemos sido y lo que queremos ser, la combinación de compromiso, inteligencia y preparación que necesita un responsable de mi partido, si me preguntaran quién es un prototipo de todo eso, creo que tendría muy pocas dudas. Propondría a Javier. Les confesaré que en estos 12, 13 meses que llevo de secretario general del Partido Socialista, la pregunta que más veces he escuchado en Ferraz es aquella de ¿has hablado con Javier? ¿Y qué piensa Javier? Se suele decir que uno tiene la talla de sus enemigos, pero yo creo que la calidad de una persona se mide en realidad por la talla de sus amigos. Y yo estoy muy orgulloso, y lo digo desde este primer momento, de contar entre mis amigos con Javier Fernández, del que muchos de ustedes sabrán que es ingeniero de minas, familia de mineros y de siderúrgicos, nacido en Mieres, en el seno de una familia de la que él habla poco, pero que es una familia que vivió el exilio y la represión. De hecho, sus padres se conocieron en un campo de concentración. Es, pues, asturiano de pura cepa y socialista de pura cepa también. Tímido, una de las personas más tímidas que conozco, una timidez que en ningún caso se puede confundir con falta de resolución, es justamente lo contrario. Del mismo modo que su apariencia reservada esconde una persona extremadamente afable, su humildad nada tiene que ver con su mansedumbre. De lo que no cabe ninguna duda, ninguna, y creo que en eso coincidimos todos, es que Javier es un tipo tranquilo, un político serio, que destila, que inspira confianza. Alguien que es fiel a sus convicciones de una manera firme y a la par discreta. Si me permiten la metáfora fácil, al hablar de un ingeniero de minas, es de una firmeza casi rocosa. No tengo ninguna duda de que esa firmeza y esa seriedad fueron dos de los rasgos de Javier que más tuvieron en cuenta los asturianos a la hora de otorgarle su confianza. Después de unos meses disparatados de gobierno de la derecha, tras una campaña electoral de peleas entre las derechas, los ciudadanos optaron por alguien en quien se podía confiar. Y algo más, creo yo. En marzo del año pasado, los asturianos no solo estaban hartos de los despropósitos de Cascos, también habían visto lo suficiente para anticipar lo que podía ser una coalición entre un gobierno de derechas en Asturias y un gobierno de derechas en Madrid. Y no aceptaron el mensaje de que no había otra opción y eligieron otro camino, un camino que desde que llegó al gobierno ha seguido Javier como presidente, desde el mismo momento que accedió a la presidencia. Por cierto, para los amantes de buenos discursos políticos, recomiendo el de Javier el día de su toma de posesión, que fue una pieza magnífica. En estos meses, Javier ha demostrado que existe una alternativa para salir de la crisis, que el mensaje de la derecha
según el cual para avanzar es preciso retroceder, es falso, que un futuro que pasa por desproteger a los débiles y reforzar a los fuertes no es un futuro, ha demostrado que los esfuerzos de muchos años para construir una sociedad más justa no han sido en vano y que para salir de la crisis no hace falta sacrificar la educación pública ni la sanidad universal, sino que, al contrario, para salir de la crisis hay que reforzarlas. Javier en Asturias, como Pepe en Andalucía, han evidenciado con hechos que hay otra forma de encarar la crisis y que las aspiraciones de progreso y de solidaridad son perfectamente compatibles. Es más, se entienden mal la una sin la otra. Termino ya. Hay muchas formas de ser buena persona. La que yo prefiero es la de aquellos que no se limitan a rechazar la injusticia, sino que la combaten. La de quienes no solo compadecen a los que sufren, sino que trabajan para mejorar su vida. Prefiero a la buena gente que quiere cambiar las cosas y que empieza por hacer esos cambios en las que tiene más cerca. Por eso, una vez más, me congratulo de estar aquí con mi amigo, mi compañero Javier Fernández, con quien les dejo con la seguridad de que no les va a defraudar. Muchas gracias. Muy buenos días y, antes que nada, muchas gracias, Alfredo, por tu afecto, que es como se explica que hayas sido tan poco objetivo con mis supuestos méritos. Y lo que no ha dicho es que además nos une otro vínculo muy poderoso, porque los dos somos madridistas. Verán, yo vengo a hablarles de Asturias, que es una comunidad que la mayoría de ustedes, si no todos, conocen, y por tanto voy a ahorrarles el típico prólogo de narrarles las bondades, las virtudes, la belleza incomparable de mi tierra, y lo resumo esto en una invitación que les hago para que, a la mínima oportunidad, visiten el Principado y lo recorran y lo reconozcan otra vez y lo disfruten. Verán, cualquier ocasión es buena y no les defraudará. Digo que les hablaré de Asturias, pero también tendré que hablarles, y mucho más, seguramente, de España. De otro modo, haría un ejercicio de geografía imaginaria, un asuro de economía y de política ficción, porque es de política y de economía de lo que quiero tratar. Ustedes saben que Asturias es una comunidad que tiene una fortísima personalidad y, además, eso se explica. Tiene unos límites geográficos perfectamente determinados, tiene una cultura, una tradición propia, tiene una historia singular, incluso tiene una arquitectura que lleva su nombre, ¿no? Pero lo mejor es que combina todo eso con ser una realidad integradora, de tal manera que en Asturias la identidad, eso de lo que tanto se habla ahora, las identidades ahí se suman y no se restan. Por eso yo no necesito emboscarme ni distraerme en ningún tipo de ensoñación. Quiero decir que no puedo conferenciar sobre la política y la economía asturiana sin hacerlo y sin referirme a la política y la economía española, que a su vez tengo que insertar necesariamente en el contexto mundial y de manera específica en el europeo. Por tanto, no les comentaré a usted cuál fue el programa que me llevó en mayo del año pasado a la presidencia del Principado, y tampoco o después de un lapso de extravagancia política que también les ahorro. Mi voluntad hoy, y hay un punto quizá de soberbia en ello, es aislar y sintetizar el catálogo de urgencias para responder a la doble recesión que ahora confluyen en España y en Asturias, la económica y la democrática. Y la primera urgencia es entender lo que pasa. Ortega decía que lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Yo creo que nosotros sí lo sabemos, pero ese en todo caso es el primer requisito. Asumir que vivimos en una coyuntura extraordinaria. Hasta hace unos meses toda la atención estaba puesta en la crisis y en sus consecuencias, que incluían un cambio de paradigma socioeconómico. Y también una corrección de la cartografía de la pujanza económica mundial. La incapacidad para frenar la recesión desacreditaba a los gobiernos, corroía la construcción europea hasta el hueso
y componía la fórmula magistral de una mistura, de un potente, corrosivo antidemocrático. Eso, dicho sucintamente, es lo que había encima de la mesa, que créanme que espantaba al más pintado. Y ahora lo que tengo que decir es que la situación es peor. Y es peor por el desafío soberanista, el desafío institucional del Gobierno de Cataluña, que tensa las costuras constitucionales, y por la espesa sombra de la corrupción que ennegrece las instituciones del Estado. Y en una situación como esta, la primera exigencia, insisto, es entender qué sucede y estar a la altura de las circunstancias. Conformarse con el gobierno cotidiano de las cosas y esperar a que descampe y que vuelva a restaurarse el paisaje y salir el sol no es suficiente, porque nosotros no podemos ser una barca varada en la arena a la espera de que suba la marea. Y cuando digo nosotros, me refiero a eso, a nosotros, los responsables institucionales, políticos y económicos. Por tanto, en esa comprensión, insisto, que es la primera urgencia, debemos pensar que no tenemos tiempo para la demora. Ni Asturias, ni España, ni Europa, esa triple identidad, tienen tiempo para la espera. El segundo punto, que está en la lógica del primero, es bueno, pues cuáles son los cambios necesarios. Primero les hablaré de la arquitectura política y quiero plantear una condición previa. Igual que en la transición se caminó de la ley a la ley, ahora debemos de transitar del consenso al consenso. España necesita hoy grandes consensos para grandes cambios. Y yo ya sé que el consenso esconde sus trampas, pero las reformas que atañen a las reglas necesitan de todos, necesitan del máximo acuerdo. Y las modificaciones que se precisan no son epidérmicas, son medulares. Hablo, entre ellas, de reformar la Constitución. Y ya sé que ahora pues, se utiliza la reforma de la Constitución como una panacea en aquella tradición arbitrista tan clásica de los españoles, como remedio para todo. Yo no estoy en esa tesis, ni planteo, como no hace mi partido, un proceso constituyente, pero sí considero sensato modificar la Carta Magna, por varias razones. Lo primero, porque no es una empresa heroica, y si no hace tanto la cambiamos por economía, porque nos lo impuso Europa, ahora podemos cambiarla sencillamente porque queremos los españoles. La segunda, porque la petrificación de la Constitución no la hace más fuerte, al contrario, la mineraliza y, por tanto, la hace más frágil. Y la tercera, porque existen razones serias para impulsar modificaciones, y recuerdo, a modo de aviso histórico, que desde 1812 todas las constituciones españolas fueron o derogadas o olvidadas, nunca reformadas. Y pienso que la mejor manera de preservarla hoy es reformarla. En cuanto a las razones para hacerlo, la primera, entiendo que debemos reconocer que sufrimos una fatiga constitucional y que algunas de las disposiciones del articulado han sido superadas, y a este cansancio hay que sumar la mayoría, reforzar el vínculo entre la Constitución y los ciudadanos, teniendo en cuenta que 2/3 de los españoles no la votaron porque no tenían edad o porque no habían nacido en 1978. Pero, ¿cuáles son los cambios que deberíamos entender? Para mí, las tensiones vinculadas al desarrollo del Estado autonómico son, sin duda, el primer agente de fatiga constitucional. Y la causa decisiva corresponde a una singularidad española, la existencia de partidos nacionalistas en este país, porque ese y no otro, no lo duden, es el auténtico hecho diferencial de España. Porque podemos discutir, y discutimos mucho, si conviven una o varias naciones en esta geografía, pero lo que es indiscutible es que aquí habitan nacionalistas y que los nacionalistas son gente que con toda legitimidad tiene una irrefrenable tendencia a crear naciones. Es decir, que gente que se organiza, y se organiza en partidos que luego pactan prudencialmente con otros, pues en laminar en el tiempo, el llegar a su destino, pero que no pueden renunciar a él. Y gente que interpreta que el desarrollo autonómico lo concibe como un asalto permanente a las competencias exclusivas del Estado
y solo entienden la autonomía como peldaño, es decir, como una especie de estación de tránsito, no para acomodarse en el modelo, sino poniendo la vista en la forma de superarlo. Y desde el inicio de la etapa democrática tenemos que convenir que los nacionalistas han contado con una ventaja extraordinaria en el sistema electoral que les ha permitido pues, canjear estabilidad gubernamental por poder regional, por poder territorial, poder económico, poder competencial, poder político, poder polimorfo, pero en definitiva poder al fin y al cabo. Y ahora, 30 años después de aquello que llamaron con un punto de displicencia café para todos, ya no es que pidan un reparto menos equitativo del café, sino simplemente dicen que la cafetera ya no da para más. 30 años después y una crisis económica devastadora. Y quiero recalcar esto porque las carteras y las banderas no son universos separados. Y yo estoy convencido que la crisis tiene mucho que ver con el pulso que en este momento el soberanismo le está echando al autonomismo en España. Y que el Gobierno haya querido convertir a las administraciones autonómicas en el chivo expiatorio de la crisis no ayuda. No ayuda que les hiciera parecer como 17 cabezas de 17 dragones que estaban devorando las entrañas económicas del sistema. Créame que la equiparación del Estado autonómico con ineficacia y dispendio es uno de los mayores errores políticos que recientemente se han cometido. Convendrá aclarar, de todas maneras, que en los excesos que hayan incurrido las autonomías, que lo han hecho, nada tienen que ver con los aspectos estructurales del Estado autonómico. Y convendría que la disputa no se formule entre autogobierno y neocentralismo, sino entre sistemas descentralizados eficaces y los que no lo son. Y convendría, sí, para no ayudar como se está ayudando a generar la sensación de inestabilidad sistémica del Estado autonómico. Tenemos que tener en cuenta que en España las fuerzas centrífugas y las recentralizadoras, aunque opuestas, no se anulan. Antes bien, y contra los fundamentos más elementales de la física, se potencian mutuamente. Y dudo, y quiero dejarlo claro, dudo que haya una solución constitucional para los nacionalistas y para los centralistas, ni juntos ni por separados. Pero sí pienso, en cambio, que hay una solución constitucional para el Estado autonómico. Pero como el Estado es de todos y los sentimientos de unos cuantos, entiendo que debemos esforzarnos en la solución del Estado y no en la satisfacción de los sentimientos, aunque es cierto que hablar de lo uno también nos remite a lo otro, porque aunque no se puede gobernar con los sentimientos, tampoco podemos olvidarnos de que existen. En España hay fortísimos sentimientos de pertenencia. Por tanto, debemos, reconociéndolos, gobernar con la razón. Y la razón nos dice que no hay Estado que resista sometido a una doble tensión antagónica y permanente. Eso es lo que debemos empeñarnos en solucionar. Y por eso la reforma debe ir dirigida a la definición de las competencias exclusivas del Estado y señalar cuáles pueden asumir voluntariamente las comunidades autónomas. También es preciso articular un sistema de relación multilateral y bilateral, asentar el carácter supletorio del derecho estatal y reformar el Tribunal Constitucional. Y a estas alturas se habrán dado cuenta que no he citado, no he pronunciado aún la palabra fetiche, el federalismo. Y verán, entiéndame, yo no tengo ningún problema para utilizar el término federal. De hecho, España ya es un Estado federal. O dicho de otra manera, el Estado autonómico es la fórmula o la denominación un poco vergonzante e incompleta que adopta en nuestro país el Estado federal. En todo caso, no me interesa un debate de nominalismos ni tampoco mintificar el adjetivo federal. Jiménez de Asúa, recuerdo, en las Cortes Constituyentes de 1961, se refirió a la opción federal como el fetichismo de un nombre. Y acepto que el nombre no es indiferente porque despierta fobias y filias que están incrustadas en la memoria colectiva, en la memoria histórica de aquella primera república que quiso ser federal y acabó en cantonal. Pero llámese como se llame, autonómica o federal, España, la urgencia es acabar con la tensión continua a la que está sometida el Estado. Y en esa urgencia deben encontrarse las fuerzas políticas,
las mayoritarias sin duda porque es aritméticamente necesario, y otras fuerzas porque es políticamente y democráticamente preciso. Pero les diré solo una cosa que me parece esencial en esto del federalismo. Verán que el auténtico supone abandonar la idea de que existe un centro monopolizador del poder político en un espacio público compartido. Y eso en un país en que la tensión histórica ya no se establece entre la periferia y un centro castellano, sino entre periferia y Madrid, pues yo creo que tiene un incuestionable valor simbólico. En todo caso, España es, en la práctica, un Estado federal manifiestamente mejorable y lo que debemos hacer es mejorarlo conscientes del trabajo que se ha hecho hasta ahora, porque lo que hemos construido no es poco. Hemos construido un federalismo, fíjense, del revés, es decir, un federalismo por desagregación en lugar de la forma canónica en la que se constituyen este tipo de estructuras, que es justamente lo contrario, por agregación. Y por lo demás, yo no estoy en condiciones de entrar ni quiero referirme a si ha de ser dual, cooperativo, competitivo, simétrico o asimétrico. Lo que sí digo es que no tiene que ser ni arbitrario ni discrecional. Y en todo caso hay ahora respetables federólogos que están discutiendo sobre ello. A mí, sin entrar en el diablo de los detalles académicos, me importa y mucho el compromiso político que se establezca entre federalismo y solidaridad. Y me importa desarrollar esta lógica federal porque quiero mucho a mi país y me preocupa que la dinámica de tensión territorial nos acabe transportando de la conllevanza orteguiana al cansancio y al aborrecimiento mutuo. Y de nuevo, sin entrar en el espeso ramaje del saber constitucionalista, advierto que el derecho a decidir, que es, no lo olviden, un reclamo nacionalista, se está disfrazando con el ropaje de la exigencia democrática. Pero las constituciones, incluso las reformadas, no tienen por costumbre prever la secesión. ¿Qué le vamos a hacer? Y en todo caso, lo que a todos concierne, por todos se decide. Y la independencia de Cataluña siempre será un asunto español. En fin, evidentemente la reforma de la Constitución nos agota en el título 8º, pero yo lo único que quiero referirme en cuanto a la reforma de los partidos políticos es sobre todo, el sistema electoral, es sobre todo a este último de una manera muy sintética. Verán, no es verdad que haya política sin representación. Ahora se habla de democracia directa, eso es otra cosa, eso es populismo, es simplificación y es antipolítica. Y lo estamos viendo ahora muy cerca. En Italia, donde hay una mayoría, a mi juicio, en el Parlamento, constituida por programas antipolíticos que con electorados antisistema. Y de eso deberíamos aprender en el sentido de reforzar mucho la relación entre electores y elegidos, la relación entre representantes y representados. Pero verán, paso, porque no puedo hablar de cambios y reformas sin detenerme en la cuestión económica. Y además, en un foro como este, la gran recesión es una referencia inexcusable. No para analizarla, porque no cabe ya duda de su origen profundo en la insensata utopía de los mercados autorregulados, ni tampoco que, al igual que en el Génesis, el principio fue el verbo, en España el principio fue el ladrillismo, el principio fue la burbuja. Pero sí quiero anotar algunos comentarios sobre las consecuencias de la crisis. Soy consciente de que en una situación como la que vivimos se hace necesario impulsar reformas estructurales y adoptar a veces, fíjense, políticas impopulares. El problema es cuando las reformas estructurales simplemente desregulan, no son reformas, sino contrarreformas. El problema, añado, es que las políticas de austeridad que contraen la economía y con la contracción elevan la prima de riesgo no son propiamente políticas de austeridad. Y el problema, en fin, y sobre todo, es cuando las políticas impopulares son, además, ineficaces, que es lo que nos está ocurriendo en España. Eso es lo que nos está pasando. La austeridad es necesaria, pero la austeridad real, no esta austeridad que es impostada, que es simplemente una falsificación, ni siquiera otra cosa, ni siquiera un sucedáneo, porque no es sobriedad, fíjese, es ideología disfrazada, es pobreza inducida.
España hoy es el enfermo laboral de Europa. Fíjense, hay 8 millones de pensionistas, 9 millones de pensiones. Tenemos 6 millones de parados, súmenlos y contrarréstenlos con 17 millones de ocupados. Esa es la situación de España y eso solo se soluciona con crecimiento. Necesitamos crecer para crear empleo y nos podemos preguntar cómo están ahora mismo los motores del crecimiento. No está el del consumo público ni está el del privado. La inversión está menos interesada en asumir el riesgo de los sectores económicos tradicionales que en sustituir al Estado en los mercados cautivos de la gestión de los grandes servicios públicos. Solo queda la exportación, que va bien, pero que resulta manifiestamente insuficiente para un crecimiento relevante. No es posible despegar y volar con un único motor. Y con esa falsa austeridad solo podremos aspirar a planear sin apenas tomar altura. Ciertamente que los problemas que ahora nos abruman no pueden afrontarse y resolverse desde un solo país. Eso lo tengo muy claro y yo creo que todos. Estamos haciendo una deflación competitiva porque no podemos hacer una devaluación competitiva. Afrontamos una devaluación real porque no podemos hacer una devaluación nominal. Y todo esto tiene que ver con el proceso de construcción europea. Lo que ocurre es que no podemos, como a veces hacemos, perder el tiempo ahora pensando si el euro fue impuesto demasiado pronto a economías demasiado dispares. Sí puedo, en cambio, asegurar que el euro tiene que ser mucho más que el marco alemán con mayor radiación, mucho más que una moneda para proporcionar a Alemania demanda efectiva. Fíjense, a los mercados financieros ahora mismo le importa menos si Grecia va a poder pagar su deuda o si España va a ser intervenida que lo que queremos hacer los europeos con nuestra moneda y, sobre todo, lo que queremos hacer juntos. Antes hablaba de la Constitución y la Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo español. Una parte la hemos cedido a Bruselas, pero es que ahora créame, se ha censado en Berlín, la capital de un país que, como Japón, puede producir de todo menos la demanda necesaria para absorber sus excedentes. Solo que, a diferencia de Japón, Alemania se ha fabricado una periferia donde exportarlos. Miren, algo y no poco tiene que cambiar en Europa, en un mercado único que ha asumido el federalismo monetario, pero que no tiene ni síntomas de federalismo presupuestario. Y algo tiene que cambiar cuando todo el mundo afirma que la solución es más Europa y nos encontramos con la primera rebaja de la historia del presupuesto de la Unión. Porque, desengañémonos, tenemos Europa, pero no tenemos europeos, no tenemos demos, no tenemos nación, ni tenemos federación. Lo que tenemos es una moneda que aspiraba a europeizar el debate político y lo ha nacionalizado. Y esa nacionalización y esa política están generando una considerable divergencia entre estados del norte y del sur, pero además una profunda diferencia social en el norte y en el sur. Verán, Europa ha inventado a lo largo de su historia todas las fórmulas institucionales que ahora tienen validez universal y está ante su desafío mayor, que es inventarse a sí misma para permitir que vayamos a Bruselas a defender nuestros intereses, pero no nuestros intereses como españoles, como franceses o como daneses, sino nuestros intereses como europeos. Verán, hay sin duda más cambios imprescindibles, pero antes quiero pararme en lo que no hemos de cambiar, sino acorazar en esa gran construcción europea que se denomina estado de bienestar, que es determinante en la identidad misma de Europa, imprescindible para que Europa sea Europa, para que tengamos una Europa europea y no americana. Fíjese, 80 años después de la Gran Depresión, un fantasma recorre Europa y esta vez alertándonos abracadabrante desde las almenas que el problema ahora es la excesiva rigidez en los mercados laborales y la excesiva generosidad de los sistemas de protección social, mientras en el área euro ocurre lo que está ocurriendo. Fíjense, España está haciendo un esfuerzo imponente en la corrección de su déficit comercial y lo está haciendo por la vía de un modesto pero muy eficiente sector industrial.
La pregunta es si podemos siquiera pensar en mantenerlo con una divisa cuya fortaleza se refuerza con la tradicional fobia antiinflacionista alemana y con la devaluación monetaria de sus competidores mundiales. Nosotros somos un país industrializado y con cultura industrial y no debemos de ninguna manera renunciar a serlo. Nuestro tejido industrial está demostrando ser razonablemente sólido, apoyado en una mano de obra experta y de calidad. Hollande invoca permanentemente la reindustrialización en Francia y el vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, afirmó hace bien poco que para superar la crisis y restablecer nuestro liderazgo tecnológico no podemos abandonar nuestra base industrial. Una base que garantice el crecimiento sostenible y termine para siempre con el tópico de que España solo tiene sol, ladrillos, servicios precarios y sistema financiero. Señores, nuestro futuro depende de nuestra capacidad para fabricar cosas, aunque muchas de las cosas que fabriquemos tendrán que ser distintas de las que venimos fabricando hasta ahora. Asturias, como ustedes saben, tiene una larga tradición industrial, tanta que no se reconocería a sí misma sin la cultura que asumió la metamorfosis industrial de finales del siglo XIX. A veces se resume esa imagen en una postal gris plomiza que mezcla la línea quebrada de los tejados de los talleres, las chimeneas de ladrillo y los castilletes de los pozos mineros. Pues sí, la industria fue y es eso, pero también es muchísimo más. Y la frontera entre industria y servicios hoy es permeable y difusa, se ha difuminado efectivamente, porque empresas, y hablo de Asturias también, antes solo manufactureras, diseñan, se relacionan con el cliente, suministran el producto final, lo dan en llave en mano, y la vieja postal ya no se resume con la industria, como he comentado. La industria es para Asturias y para España la fortaleza económica, créanme, indispensable. La construcción recuperará parte de su dinamismo y será necesaria porque nunca hemos salido de una crisis sin un apoyo positivo en la construcción. El turismo seguirá siendo fundamental y nosotros pensamos en Asturias que podemos elevarlo del 8% del PIB ahora mismo al 10% en un plazo razonable. Los servicios continuarán diversificándose, pero si debemos conjugar el verbo reindustrializar no es por casualidad, sino porque será la industria la que nos permita desarrollar la innovación tecnológica y la especialización productiva. Y preciso que hablo de la vieja y de la nueva industria. A veces aquí también se hacen distinciones forzadas. Miren, la vieja industria, la de la minería, la de la siderurgia, la de las fábricas de armas, las de los astilleros, está promoviendo continuamente innovaciones tecnológicas, porque la innovación no es verdad que sea cosa de países ricos y sectores tecnológicos, es cosa de todos los países y de todos los sectores. Lo que se desprecia por desfasado es, en muy buena medida, un motor de cambio y renovación. Pero es que, además, cuando la tasa de paro supera el 26%, y hablo del porcentaje nacional que estima la última EPA, y que en Asturias alcanza el 23,76%, es aberrante plantearse el fin acelerado de las actividades industriales. Por eso me opongo frontalmente a las decisiones del Ejecutivo de España relacionadas directamente con la minería o indirectamente con otras industrias como la fábrica de armas de Trubia, porque son medidas destructivas, innecesarias e inclementes, que destruyen lo viejo sin alimentar la creación de lo nuevo. No hay nada germinal en forzar el cierre precipitado de la minería, solo un afán eutanásico y terminal. Por eso, les explico, la política industrial se ha convertido en el principal problema en las relaciones con el Gobierno central, porque entendemos, aunque no compartamos, que las estrecheces presupuestarias justifiquen el retraso en la finalización de algunas grandes obras públicas, y protestamos y haremos oír nuestra voz, pero no alimentamos el victimismo regionalista, ese que habla de un país olvidado, tan parecido a la nación oprimida del imaginario nacionalista, porque los grandes problemas de comunicaciones de Asturias están en trance de solución. Nosotros no vamos a refugiarnos en ese lugar común de la región preterida, intransitable, quebrada, olvidada de todos que describían los viajeros de otros siglos. La supuesta carencia de infraestructuras no vale de excusa para las dificultades económicas de Asturias. Ahora bien, con la industria hablamos de una cosa distinta y me temo que la indiferencia
y la precipitación del Gobierno de España respecto a la industria de Asturias sean la punta del iceberg de una desoladora carencia de proyecto industrial y económico para España. Saber hacia dónde vamos es necesario en un nuevo relato de la construcción ética y política. Y llego al último punto de este discurso. Verán, las grandes crisis llegan también acompañadas de grandes gafas con las que tenemos que ver la realidad, con las que tenemos que pensar el país. Y ahora, pues tenemos que pensar que frente a la mitología del AVE, que estuvo muy bien, pero que resumen lo que fue el tiempo que se ha cerrado con la crisis, los grandes corredores ferroviarios de mercancías y los espacios industriales deben ser la metáfora del tiempo que se abre tras ella. Hay que pensar este país, porque el problema a corto es la financiación, pero lo estratégico es el modelo productivo. Si no jugamos a nada, si no tenemos claro el modelo productivo, ¿cómo podemos, por ejemplo, debatir sobre el modelo educativo? La política se rige siempre por la ley de la necesidad y hoy la necesidad es que un joven que puede tomar un tren rápido o un AVE al lado de su casa para viajar no tenga que traspasar una frontera para trabajar. Esa es la gran paradoja, la paradoja más insoportable de la España del siglo XXI. Y mirar con esas gafas también es asumir que la voluntad de grandes pactos debe de resurgir en la política española, porque el pacto es lo que nos puede llevar a la gestión inteligente de una voluntad común de cambio, que es, créanme, la necesidad de esta hora. En Asturias hemos suscrito recientemente un acuerdo de concertación que implica al Gobierno, a los empresarios y a los sindicatos, y tiene un doble valor. Primero, las medidas concretas que incluye, las dispuestas para la lucha contra el desempleo juvenil, en fin, pero sobre todo la demostración de que en circunstancias tan difíciles los interlocutores son capaces de superar sus discrepancias en un objetivo común. Y creo sinceramente que es deseable un acuerdo similar en España, porque España, insisto, necesita hoy grandes acuerdos para hacer grandes cambios. Estamos obligados a gestionar bien, mejor que nunca, pero gestionar es solo una parte de gobernar. Gobernar hoy es saber qué país podemos pagarles, pero también es saber que un país no es bueno solo porque podamos pagárnoslo. Eso que lo diga Merkel. Debemos preguntar qué país queremos ser, trabajar para llegar a serlo y buscar la manera de pagarlo. Eso es gobernar. Y pongo un ejemplo. El Ejecutivo ha logrado cumplir el objetivo de déficit para 2012. Asturias no llegará al 1,5% del PIB. Es una buena noticia porque da idea de rigor, de seriedad, de eficacia y de capacidad de gestión. Pero en Asturias hay más de 107.000 parados que nos recuerdan a diario cuál es el gran fracaso y también la gran prioridad. Y esa es la diferencia entre gestionar y gobernar. Gobernar es buscar un rumbo para un horizonte que encierre porvenir para estos 107.000 parados que tenemos en Asturias. Verán, a lo largo, y termino ya de esta ya larga intervención, algunas de las frases pues tienen reminiscencias ciertamente marxistas, ¿no? Les hablé de que no se podía solucionar las cosas en un solo país, y es verdad. Recuerden cómo se utilizaba hace años. Y también les hablé de un fantasma que de nuevo recorre Europa. Verán, por utilizar otra frase, esta en concreta de Marx, dice que la historia nunca se repite como drama, sino como farsa. Y él tenía razón, porque se refería al golpe de Luis Napoleón, pero yo no estoy de acuerdo con esa tesis. Verán, en el pasado siglo, en Europa por 2 veces se rompió el orden económico, el orden europeo, y ahora, por métodos infinitamente mejores y seguramente con las mejores intenciones también, se puede romper una vez más. Y eso no sería una farsa, eso sería sin duda un drama. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. La suya ha sido una intervención digna de la presentación que le ha hecho don Alfredo Pérez Rubalcaba. Pues le voy a empezar a preguntar. Montserrat Cabezas dice: el Tribunal Constitucional ha suspendido temporalmente el impuesto a los bancos en Asturias. ¿Han pensado ya en algún plan B para compensar esos 30 millones que dejarán de ingresar por este impuesto? Otra pregunta en relación con ese tema. Julio Delso dice: ¿van ustedes a recurrir a la decisión del tribunal y van a presentar algún tipo de recurso contra el impuesto de Rajoy sobre las operaciones financieras? Contaban ustedes con 30 millones de cálculo, ¿no? Sí, pues miren, efectivamente vamos a recurrirlo. Vamos a recurrirlo y estamos pensando también en presentar un recurso de inconstitucionalidad al impuesto del Estado. Y verán, porque esto está al hilo de lo que acabo de relatar sobre el federalismo. El federalismo es cultura. La cultura federal es cooperación, es lealtad federal. Y yo entiendo que lo que está haciendo el Gobierno en relación a este tributo es justamente lo contrario, es actuar con absoluta deslealtad. Y se lo digo porque el impuesto del Gobierno no tiene ni intención recaudatoria ni de ordenación económica, sino sencillamente de impedir el ejercicio de la capacidad fiscal que tienen las comunidades autónomas. Así que sí, que vamos a recurrir y nos planteamos también el recurso al Constitucional contra el propio impuesto del Gobierno de España. Presidente, todavía no han decidido si este año se van a acoger al Fondo de Liquidez Autonómico, pero ya saben que tampoco en esta ocasión cubriría las necesidades de financiación fijadas en casi 400 millones de euros. Es decir, que tendría que negociar con los bancos para lograr parte de ese dinero. ¿Será más sencillo que el año pasado por esa seriedad que ha demostrado y a la que se ha referido usted en su discurso? Yo estoy convencido de que sí, pero mire, aquí ocurre que el Fondo de Liquidez Autonómico, que no está pensado, sin duda, para autonomías en la situación de Asturias, drena de una manera tan brutal los recursos financieros existentes en el mercado, en un momento en que no hay tantos, que luego te genera dificultades para poder financiarte cuando vas a ese mercado a aquellos que, como nosotros, no estamos en la situación de otras comunidades autónomas. Usted anunció hace unos días que Asturias será una de las regiones que cumpla el techo de déficit de 2012. Esta circunstancia, sin duda, ha obligado a realizar recortes que frenan actuaciones, pero usted subraya que demuestra seriedad y fortaleza a los empresarios, a las entidades financieras, al Gobierno de España y a todos los asturianos. ¿Le va a permitir esta situación un crecimiento durante este año? Mire, si España no crece, nosotros tampoco lo vamos a hacer. Y difícilmente va a crecer España con los planteamientos o con las predicciones que se establecen por parte de los foros internacionales respecto a las expectativas de crecimiento del PIB español. Si además no se relaja la cifra de déficit y lo que se plantea es para este año en Asturias o en las comunidades autónomas en general un 0,7% del PIB, entonces estaremos en condiciones muy difíciles para cumplir con esa cifra, porque presumiblemente habrá también una retracción de los ingresos y, desde luego, para generar empleo. En la conferencia de presidentes trascendieron sus diferencias con el otro presidente socialista, don José Antonio Griñán, a causa de la financiación autonómica. Consiguió en ese momento que se aplazara la reforma, ya que ganaría peso el criterio demográfico y lo perdería el envejecimiento o la dispersión de la población. Por tanto, perjudica a Asturias. ¿Hasta cuándo podrán mantener este modelo? Verá, en un Estado compuesto como el nuestro, eso es un debate recurrente. Es decir, ha ocurrido antes, va a ocurrir después y esa tensión se va a mantener permanentemente. Yo lo que quiero es, evidentemente, lo mejor para Asturias, pero también para el conjunto del país. Y en un país tan desequilibrado como España, piense usted que la comunidad con más renta per cápita, me parece que es el País Vasco, ronda los 31.000 euros por persona, y Extremadura está poco por encima de los 16.000, se necesita un sistema de financiación que efectivamente palíe
esas diferencias de capacidad fiscal para que los servicios públicos sean de la misma calidad en el conjunto del país. Eso yo creo que es un elemento fundamental para la cohesión de España. Por tanto, ese debate llegará y lo superaremos y volverá a llegar y será recurrente en el futuro como lo ha sido en el pasado y como lo es en todos los países que tienen una estructura de corte federal. Una de sus grandes preocupaciones, presidente, es el futuro del carbón, pero no parece que el ministro Soria vaya a cambiar de criterio y mantenga las ayudas a la producción deficitaria hasta 2018. ¿Qué puede significar y qué piensa hacer para mantener esta fuente energética que ya no se considera estratégica en España? ¿Tiene futuro la minería cuando tanto Europa como España le han puesto fecha de caducidad? La minería sin ayudas no tiene futuro en España. Podrá tenerlo alguna explotación aislada, fundamentalmente de extracción a cielo abierto, pero si la minería que de verdad emplea y que genera, digamos, el sostén de las comarcas mineras, que es la minería interior, que es la más intensiva en empleo, sin ayudas no sobrevivirá. Lo que está diciendo el Gobierno de España es que el debate debe centrarse en que a partir de 2018 pues no se tengan que devolver las ayudas, es una falacia. Es decir, en 2018 y sin ayudas no sobrevivirá la minería. Pero es que el problema es más urgente. El problema es que no va a superar en 2015 con los planteamientos del Gobierno de España de retirar las ayudas ahora mismo. Y hablo de las ayudas a la minería, pero es que hay otras ayudas implícitas, que tienen que ver con la quema del carbón autóctono en las centrales de generación, que está en riesgo, y está en riesgo inmediato también por los planteamientos del Gobierno, porque hablan de no prorrogar una resolución de restricciones, un decreto del Gobierno socialista que se termina en 2014, si no me equivoco, y además ahora mismo el impuesto que han planteado al conjunto de las tecnologías de generación lo aplican o no lo consideran como un coste reconocible a las empresas que generan con carbón nacional. Bueno, todo esto es un poco complicado, pero funciona así. Funciona y, en definitiva, lo que viene a decir es que, oiga, si no se soluciona ahora de manera más inmediata que las ayudas a la explotación, no se soluciona el problema de la generación con carbón nacional y, por tanto, se prorroga y se soluciona lo que tiene que ver con el decreto de restricciones, pues entonces estaremos eliminando el sector en un plazo mínimo, y eso será un golpe insoportable para las comarcas mineras y, desde luego, para Asturias. Usted anunció en la pasada edición de Fitur que crearán una sociedad mercantil para ocuparse de la promoción turística del Principado, un consorcio que va a incorporar a empresarios y ayuntamientos. ¿Está agotada la estrategia de la España verde? ¿Qué cambios hay que introducir en su opinión? También le preguntan si puede crecer la aportación del turismo al Producto Interior Bruto de Asturias. Sí, yo creo que lo acabo de comentar. Nosotros tenemos una expectativa, yo creo que realista y razonable, de incrementarlo, y hablo siempre en términos moderados, de incrementarlo en 2 puntos en un plazo pues corto de tiempo, ¿no? Ahora mismo es un 8% del PIB y queremos elevarlo al 10%. Yo no creo que esté agotada la estrategia de la España verde, porque es, como es Asturias, verde, muy verde, y eso a la gente le gusta, aunque tenemos bastantes más cosas que verde. Y lo que sí queremos es implicar a todas las partes, implicar no solamente en la acción promocional, que es fundamental en lo que tiene que ver con el turismo, no solamente al Principado, al Gobierno, sino al resto de los agentes. Es decir, que Asturias tenga una sola oferta, que los ayuntamientos estén imbricados también en ese consorcio y, de alguna manera, que los agentes económicos, los empresarios, también lo impulsen desde dentro. Yo creo que eso es fundamental para ese salto hacia adelante que queremos dar en la estrategia turística. Presidente, está a punto de hacer su primer viaje institucional con empresarios. Irán a México, Panamá y Colombia para respaldar a las compañías asturianas. ¿Es esencial la exportación en este momento para sostener la economía de Asturias? Es esencial para sostener la economía de España. Ahora, en cualquier caso, en cualquier momento, ahora es una necesidad perentoria y urgente. Antes me refería a ello porque únicamente la exportación está sosteniendo y está contribuyendo,
junto, naturalmente, con la retracción del consumo, a la corrección del déficit comercial de España, que era gigantesco y que lo hay que hacer. Es verdad que hay que corregir ese déficit. Creo que el esfuerzo que se está haciendo por el conjunto del país y, desde luego, por las empresas asturianas es enorme en impulsar la exportación, y nosotros tenemos dispositivos para hacerlo, los vamos a potenciar, y este viaje se inscribe justamente en esa pretensión y en esa intención. ¿Qué valoración hace del parón de las inversiones del Estado en infraestructuras en Asturias? ¿Ve en peligro el cumplimiento de los compromisos de calendario para la llegada del AVE a Asturias? Se han hecho tantos calendarios que, en fin, desde uno famoso, el calendario de Luarca, ya parece que fue del año 97, ¿no? Hombre, yo creo que las infraestructuras, las grandes infraestructuras troncales de Asturias están en trance de terminarse en un plazo razonable, y hablo fundamentalmente de la autovía costera, de la autovía del Cantábrico. Hay un problema con la del interior que debe el Gobierno de solucionar y de reconsiderar los plazos que nos ha dado, y luego está lo que usted ha comentado, el AVE, donde hay muchas incertidumbres. Desde luego, no estamos hablando ahora de la llegada a Gijón, que tardará, sino de la puesta inmediata en funcionamiento de los grandes túneles que atraviesan la cordillera, y ahí hay incertidumbres porque no sabemos todavía cuál va a ser el equipamiento, qué clase de trenes son los que van a pasar, si van a ser mixtos, es decir, que se va a compatibilizar los de viajeros con los de mercancías, que es algo que a nosotros nos importa mucho. En fin, hay otros tramos también fundamentales que aún no tienen ni siquiera el proyecto licitado, como León La Robla. Nosotros, en ese sentido, pues tenemos un contacto permanente con el Gobierno y esperamos que lo resuelva con la mayor urgencia, conscientes también de las limitaciones presupuestarias que existen. Un tema al que también se ha referido usted en su discurso. ¿Qué van a hacer y qué pueden hacer para frenar el éxodo de jóvenes cualificados? Hace un par de días apareció una estadística que recoge que 20 de ellos se van cada día de Asturias. Sí, pero no solamente de Asturias. Ahora mismo se está yendo la gente del conjunto del país. Es decir, una de las maneras en la que se está saldando este paro brutal que tenemos es justamente la de la emigración, una emigración bien distinta, por cierto, a la que vivimos en los años 60, sobre todo en la cualificación de la gente que ahora se va de España. Lo único que podemos hacer es no vender falsas promesas y esforzarnos porque el crecimiento sea capaz de generar empleo. Insisto, sin crecimiento no se genera empleo. Si crecemos, lo generaremos, y si lo generamos, seremos capaces de frenar ese éxodo que ahora lamentablemente se está produciendo. Suzuki se va de Asturias, Santa Bárbara, del grupo General Dynamics, deja su plantilla en mínimos. ¿Qué puede hacer un gobierno regional frente a las multinacionales como estas? Pues la verdad es que muy poco. El caso de Suzuki es una deslocalización de libro. Es decir, una multinacional japonesa que decide irse sencillamente porque el coste de las motos, en este caso, que fabricaba, pues resulta mucho más económico en Taiwán. O eso es lo que me trasladó a mí la dirección de la empresa. Y ante decisiones de esa naturaleza poco puede hacer un gobierno. Lo que podemos hacer y lo que hacemos es generar y ofrecer las mejores condiciones para la ubicación de las empresas en el entorno en el que nosotros gobernamos. Porque ahora el papel de los gobiernos, por mucho que se empeñen algunos, no es generar empleo, sino generar condiciones para que efectivamente esos espacios sean atractivos para la inversión y para las empresas. Y a eso es a lo que nos estamos dedicando todos los esfuerzos. Almudena López del Pozo dice: ¿cómo ve usted el futuro del sector naval en Asturias, dependiente de la decisión de Bruselas sobre el anterior régimen de tax lease? Bueno, está dependiente de que se decida desde Bruselas que no haya que devolver ayudas vinculadas al anterior régimen de tax lease, porque ahora sí que tenemos otro, y yo espero que eso se resuelva pronto y se resuelva bien. Y en Asturias tenemos la suerte ahora de tener pues una oferta para construcción naval, una demanda, en este caso cubierta, en un caso concreto
con buques, un asturiano ubicado en México, Antonio Suárez, que esperamos sea la punta de lanza de lo que suponga la recuperación del sector naval en Asturias. ¿Qué encontraron ustedes al llegar a la presidencia del Principado tras el corto gobierno del Foro Asturias? Pues ausencia de gestión, esencialmente. Y la ausencia de gestión es algo que cuesta mucho y que se paga. La aritmética parlamentaria asturiana es muy complicada. Usted necesita los votos de fuerzas tan dispares como Izquierda Unida y Unión del Pueblo y Democracia. ¿Cómo se las arregla usted en el día a día? Pues si no entramos en detalles, muy bien. No, entre en detalles, que nos interesa. Verá, yo lo único que puedo decir es que son dos fuerzas políticas muy distintas, aparentemente inmiscibles, pero que han asumido la responsabilidad que tienen, y tienen mucha también, menos que el Gobierno, menos que el Partido Socialista, pero mucha. Y hay un diálogo permanente, pero tengo que agradecerle que cooperen con el Gobierno y que superen las propias discrepancias que se generan con el Gobierno y entre ellas, y lo están haciendo. Y, por tanto, lo único que puedo trasladar ahora mismo es agradecimiento por su sentido de responsabilidad. Presidente, ¿qué propone usted para combatir la corrupción que no haya dicho ya el partido a nivel nacional, que no haya dicho don Alfredo Pérez Rubalcaba? Yo creo que está todo dicho. Lo que pasa es que ahora hay que hacerlo, ¿no? Y el elemento crucial para combatir la corrupción es la transparencia. Es decir, la luz solar, que es el mejor desinfectante, pues es también lo más útil. Y luego la disposición a hacer aquello que uno dice y en lo que uno cree. Y hay que hacerlo. Y ahora estamos viendo un caso concreto, que es el caso de este señor, al que el Gobierno y el partido del Gobierno tienen miedo a nombrar. Y mientras, yo no, el señor Bárcenas me refiero. Mientras haya miedo a nombrar, pues no puede haber la firmeza necesaria para afrontar un asunto que es clave porque en él está implicado el desprestigio de los políticos y con ello el desprestigio de la política y al final el desprestigio de las instituciones, que es lo más importante que los políticos decimos representar. Asturias es una de las pocas comunidades autónomas en las que se ha firmado la concertación entre empresarios y sindicatos a la que usted se ha referido, y hay representantes de ambas partes, patronal y sindicatos, en nuestro acto de hoy. ¿A qué atribuye este entendimiento y que sea posible en Asturias y no en otros lugares? Verá, no es algo milagroso que yo haya hecho, sino algo que venía ocurriendo. Y eso es muy importante. Es ya una tradición. En Asturias venía ocurriendo, lo hacía el anterior presidente, Álvarez Areces, que está por aquí, y quiero agradecerle eso y otras cosas. Y efectivamente, durante todos estos años ha habido procesos de concertación con los agentes sociales y económicos, es decir, forma parte ya, digamos, de la tradición y de la cultura de gobierno en Asturias. Yo creo que los demás, si pueden, lo deberían hacer. He dicho que debe ser exportable y, desde luego, se lo recomiendo al Gobierno de España. Creo que sería muy importante que en este momento llegara a un acuerdo con los agentes sociales y económicos. Pero se lo digo como recomendación y no me atribuyo demasiado mérito, salvo el de conseguir, con un presupuesto tan restrictivo y tan en relación al último, con el que se firmó la concertación, que hayamos firmado esta, ¿no? Que en definitiva hayamos conseguido que todas las energías sociales, en lugar de dispersarse, se concentren para buscar el camino de la superación de la situación económica. Patricia Rossetti, de la cadena COPE, le pregunta qué va a pasar económicamente con el Sporting. ¿El Principado quiere ayudar? El Principado ayuda moralmente al Sporting. ¿Y económicamente se pueden rascar ustedes los bolsillos? Es que los bolsillos ya los tenemos rascados, ¿no? Ayudamos al Sporting moralmente y, desde luego, estoy convencido de que, en fin, en lo que queda va a ser una buena etapa. Digo etapa no ciclista, sino futbolística, y que eso es la mejor ayuda
que puede tener, porque el gran problema del Sporting, que está en una situación difícil desde el punto de vista económico, es haber perdido la categoría, y la mejor solución es procurar recobrarla lo más rápidamente posible. Mario García, de Cocente, le pregunta qué prioridad da su Gobierno a la política de personas con discapacidad en Asturias. Mire, el presupuesto asturiano 66%, 67% para ser exactos, está destinado, digamos, a asuntos sociales. Eso ya indica la prioridad que el Gobierno da a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales y, en el marco de los servicios sociales, desde luego, a las personas con discapacidad. Pues mire, vamos a terminar, si les parece bien, con esta miscelánea, a ver si le gusta. Es una Macedonia de postre. Jordi Armenteras, de Racún, dice: PSC y PSOE pueden continuar juntos o ya sería necesaria una marca del PSOE en Cataluña. Carme Chacón puede ser la líder del PSOE en Cataluña sin el PSC. Juanma Romero, de Infolibre: pasada la conmoción por la ruptura de la disciplina de voto de los diputados del PSC, ¿cuáles cree que son las vías de acuerdo? ¿Cómo recomponer las relaciones entre PSC y PSOE? ¿Se siente usted defraudado con el comportamiento de Pere Navarro y del PSC? Íñigo Aduri, de Público: ¿consideraría positivo que se retomaran las negociaciones en el Grupo Parlamentario del Congreso para que el PSC tenga voz propia en los asuntos que tengan que ver con Cataluña? Luisa Robles: ¿se imagina un PSOE sin el PSC y una España sin Cataluña? Ketty Garat, de Libertad Digital: ¿romperá el PSOE con el PSC? Coincide con Alfonso Guerra en que el PSC es ya más nacionalista que socialista. Y Teresa Salas, de Cataluña Radio, ha hablado de nacionalismos. ¿Existe el nacionalismo español? ¿Le incomoda la actitud del PSC en favor al derecho de decidir, aunque sea para decidir que Cataluña siga en España? Pues sí, es una miscelánea, sí. Verá, a mí me importa mucho aclarar que el PSC está sometido a una tensión brutal en Cataluña. En Cataluña se lo critica por españolista y en el resto de España por nacionalista. Y tendremos que partir de la idea de que los nacionalistas han conseguido algo muy importante, que es considerar a todo aquel partido que actúa en el marco del territorio donde ellos están implantados como un adversario de su comunidad, todo aquel partido que tiene una adscripción nacional, una adscripción, en este caso, española. Y es muy difícil hacer política en esas condiciones y el PSC lo ha hecho. Durante estos 30 años ha habido periodos que no han sido tampoco nada pacíficos en la relación entre el PSOE y el PSC, y evidentemente, es un momento de ellos, quizá el más crítico, seguramente el más crítico, porque la decisión que tomaron el otro día es una decisión grave. Verá, la dirección del partido ha tomado la decisión de recomponer o de hacer un nuevo protocolo, reelaborar la relación que existe entre el PSC y el PSOE. A mí me parece bien, creo que es lo que hay que hacer, y lo que yo pienso es que ese nuevo modelo de relación debe de permitir que los socialistas tengamos un único discurso en el conjunto del país en lo que tiene que ver con los asuntos de Estado. Eso es lo que me parece que tiene que ocurrir, y eso estoy convencido que es justamente lo que va a ocurrir. Va a ocurrir eso, y tendremos las discrepancias que tuvimos también en el pasado de interpretación, pero el partido necesita tener, y España lo necesita también, que España necesita al PSC, no se olviden, y necesita un partido socialista que tenga ese discurso en asuntos de Estado único en el conjunto de España. No tenga ninguna duda de que eso es lo que va a pasar. ¿Cree usted que doña Carme Chacón es ahora alguien que está en tierra de nadie, como señala esta mañana uno de los periódicos de Madrid? Verá, a mí me parece muy bien, y lo reafirmo, me parece muy bien que Carme Chacón no haya estado de acuerdo con lo que planteaban sus compañeros del PSC en el Congreso,
en apoyo al referéndum para la independencia de Cataluña. Me parece muy bien y me hubiera parecido todavía mejor si hubiera votado en contra. Muchas gracias. Don Ramón Casanueva, director en Asisa, en nombre de esta compañía, de BT y de Red Eléctrica de España, que hacen posible este Fórum Europa, va a despedir el acto. Buenos días. Quiero agradecer a don Javier Fernández su sólido discurso, serio y profundo en lo conceptual. Inmersos en la gran crisis que estamos, conviene recordar que la humanidad ha demostrado siempre mayor inteligencia para el progreso científico que para el progreso en lo que concierne a la organización social. De la soberbia y de los errores de algunos dirigentes han venido grandes crisis y hasta guerras. Por eso felicitamos por su humildad al señor Fernández y le deseamos suerte y acierto en lo político. De su mensaje nos quedamos con su propósito integrador y con la voluntad de pacto. Agradezco también la presentación al señor Pérez Rubalcaba y a todos ustedes su asistencia. Muchas gracias.